Después de ser librados milagrosamente de los ladrones de Gadiantón, los nefitas disfrutaron de paz por unos 3 años, pero surgieron entre el pueblo el orgullo, la distinción de clases y las persecuciones. Aunque algunos permanecieron fieles al Señor, muchos entraron en combinaciones secretas y por causa de ellas fue asesinado el juez superior y se derrocó el gobierno de los nefitas. Los del pueblo se dividieron en tribus y nombraron sus propios líderes. Nefi ministró al pueblo con poder y con gran autoridad. Quisiera que piensen en estas preguntas y las puedan responder. ¿Es posible que alguien sea rico y a la vez humilde? ¿Pobre y a la vez lleno de orgullo? ¿Educado y a la vez humilde? ¿Sin educación y a la vez lleno de orgullo? Después de que los nefitas y los lamanitas derrotaron a los ladrones de Gadiantón, establecieron la paz en la tierra y comenzaron a prosperar. Pero después de poco tiempo, vieron amenazadas la paz y la prosperidad. Y no había nada en toda la tierra que impidiera que el pueblo prosperase continuamente, a no ser que cayera en transgresión. Pero aconteció que en el año 29 empezaron a surgir algunas disputas entre los del pueblo, y algunos se ensalzaron hasta el orgullo y la jactancia, por razón de sus sumamente grandes riquezas, sí, al grado de causar grandes persecuciones. Porque había muchos comerciantes en la tierra y también muchos abogados y muchos oficiales. Y empezó el pueblo a distinguirse por clases, según sus riquezas y sus oportunidades para instruirse. Sí, algunos eran ignorantes a causa de su pobreza y otros recibían abundante instrucción por motivo de sus riquezas. Entonces vemos que por causa de las riquezas que empezaron a acumular el pueblo nefita, pues se vio amenazada la paz y la prosperidad. ¿Por qué? Porque empezaron a ensalzarse nuevamente en el orgullo. Además, empezaron a distinguirse por clases. En estos siguientes versículos, que corresponden a 3 Nefi 6, los versículos 13 y 14, veremos el contraste que existe entre una persona humilde y una persona orgullosa. Para esto les pido que puedan pausar el video y una vez que encuentren las características de cada uno, puedan irlas anotando. Primero veremos lo que ocurre con las personas orgullosas. Estas personas, dice, devolvían injuria por injuria. Sin embargo, aclarar la palabra injuria. ¿Qué quiere decir? Criticar a alguien con enojo o maltratarlo con palabras. Además, que los orgullosos ocasionaban persecución y desigualdad. En estos versículos, además, vamos a encontrar las características de las personas humildes. Y nos dice que sufrían injuria y persecución y toda clase de aflicciones. Eran humildes y contritos delante de Dios, firmes, inquebrantables e inmutables. Además, estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Algo que podemos aprender de estos versículos es que podemos escoger ser humildes y fieles sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Esto además respondiendo a las preguntas que hicimos a un principio. Debido a que la mayoría de los nefitas no se arrepintieron del orgullo, su situación empeoró. Y en estos siguientes versículos veremos las consecuencias de continuar en el pecado. Ahora bien, la causa de esta iniquidad del pueblo era esta. Satanás tenía gran poder,
al grado de incitar a los del pueblo a cometer toda clase de iniquidades y a inflarlos de orgullo, tentándolos a que procuraran poder y autoridad y riquezas y las cosas vanas del mundo. Y así desvió Satanás el corazón del pueblo para que cometiera todo género de iniquidades, de modo que no había gozado de paz sino pocos años. Y así, al principiar el año 30, habiendo sido entregados los del pueblo durante mucho tiempo a ser llevados por las tentaciones del diablo doquier que él quería llevarlos y a cometer cualquier iniquidad que él deseaba, a principios de este año, el año 30, se hallaban en un estado de terrible iniquidad y no pecaban en la ignorancia, porque conocían la voluntad de Dios tocante a ellos, pues se la habían enseñado, de modo que se rebelaban intencionalmente contra Dios. Algo que podemos aprender de estos versículos es que cuando somos orgullosos, permitimos que Satanás tenga más poder para tentarnos y para llevarnos a cometer más pecados. El presidente Henry B. Eyring habló respecto al orgullo. El orgullo ocasiona un ruido interior que nos impide escuchar la serena voz del Espíritu. Y muy pronto en nuestra vanidad no nos esforzamos siquiera por escucharla. De pronto llegamos a pensar que no la necesitamos. Uno de los peligros del orgullo es dejar de percibir al Espíritu o no hacer caso a esos susurros del Espíritu Santo, por lo que vamos a ser más susceptibles a las tentaciones del diablo. Nefi fue uno de los líderes que ayudó en ese tiempo a su pueblo para que se pueda arrepentir, pues les predicó el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Además, hizo muchos milagros entre su pueblo. Sin embargo, muchas personas se enojaron con él. En los siguientes versículos veremos de qué manera fueron bendecidas aquellas personas que siguieron la voz de Nefi. Y aconteció que concluyó el año 31 y no hubo sino unos pocos que se convirtieron al Señor, pero cuantos se convirtieron manifestaron en verdad al pueblo que los había visitado el poder y el Espíritu de Dios que había en Jesucristo, en quien creían. Y todos aquellos de quienes echaron demonios y fueron sanados de sus enfermedades y sus dolencias, manifestaron con toda la verdad al pueblo que el Espíritu de Dios había obrado en ellos y que habían sido sanados. Y también mostraron señales y efectuaron algunos milagros entre el pueblo. Ahora bien, quisiera que recordaseis también que no hubo ni uno de los que llegaron a arrepentirse que no fuese bautizado en el agua. Por tanto, Nefi ordenó a hombres a este ministerio, a fin de que cuantos viniesen a ellos fuesen bautizados en el agua, y esto como atestación y testimonio ante Dios y para el pueblo, de que se habían arrepentido y habían recibido la remisión de sus pecados. Y hubo muchos al comenzar este año que se bautizaron para arrepentimiento, y así pasó la mayor parte del año. Si nos arrepentimos y seguimos a los siervos del Señor, recibiremos la influencia del Espíritu Santo. Para poder complementar esta lección, quisiera citar las palabras del presidente Ezra Benson, donde nos habla acerca del orgullo. La tendencia a compararnos con otras personas puede ser una manifestación del orgullo. Él nos advirtió que el orgullo afecta nuestras relaciones con Dios y con los demás. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario al desdeñar el intelecto, opiniones, trabajos, posesiones, talento y otros valores mundanos de los demás. Según las palabras de C.S. Lewis, el orgullo
no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos orgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. El orgullo afecta de manera adversa todas nuestras relaciones, la que tenemos con Dios y sus siervos, la de marido y mujer, de padre e hijos, de patrón y empleado, de maestro y alumno, y de toda la humanidad. El nivel de nuestro orgullo determinará la manera en que trataremos a Dios y a nuestros hermanos. Cuidémonos siempre del orgullo, para que de esta forma tengamos al Espíritu Santo por guía y no seamos engañados por Satanás.